Un saludo muy cordial, mis campeones y campeonas, en este inicio de semana. Que los anhelos estudiantiles, académicos, personales y familiares que hayan sido establecidos para esta semana se cumplan a satisfacción, con esfuerzo, dedicación, con responsabilidad. Antes de iniciar las ponencias que están planificadas para los equipos correspondientes en esta fecha, es importante recordar lo siguiente. Primero, el único medio para recibir y entregar las tareas es la plataforma Educay. Primero. Segundo, les había enviado a ustedes un formato de tareas. Ese formato de tareas se utiliza tanto para lengua y literatura como para investigación. De hoy en más no recibiré tareas si es que usted no ingresa las tareas realizadas en el formato correspondiente. Ingrese sus datos. Haga firmar la tarea, como le había dicho, o escanee su firma y la firma de su representante con los números de cédula. Eso me permite constatar y verificar que sus padres han revisado las tareas. Sabe que usted cumplió y envió la tarea correspondiente. Tercero, no envíe las tareas por mensajería. No envíe las tareas por mensajería. Cárguelas en el mismo espacio donde usted recibió la tarea. Cuarto, no envíe las tareas en formato Word. Envíe las tareas en formato PDF. Envíe las tareas en formato PDF. ¿Sí? Porque hay ocasiones en que me envían en formato Word. Y al hacer un clic se van descargando todos los archivos en Word. Y eso satura de información mi ordenador. Si usted lo envía en formato PDF, se puede visualizar directamente la información y yo calificar inmediatamente, sin necesidad de minimizar la pantalla de Educay para estar abriendo el formato en Word que se descargó. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, no pierda de vista los tiempos establecidos para la presentación de las tareas. ¿Correcto? Bien, ahora, quiero por favor que me indiquen los estudiantes que no han rendido todavía el diagnóstico. ¿Cuáles son los estudiantes que no rindieron diagnóstico de lengua y literatura ni tampoco de investigación? A ver, Yo si lo van, hice. si van Yo lo activando. hice. Si Yo van también. ya, si activan su micrófono, me dice el apellido para yo inmediatamente irlo ubicando. A ver, Escobar, Licen. Escobar. Paredes dice. A ver, Escobar de Lengua y Literatura e Investigación de las dos. Sí, Licen, de las dos. Ok. Paredes dice. Paredes. Cristian. ¿Las Sí, dos? sí dice. Ok. ¿Quién más? Ibarra. Ibarra. ¿Las dos? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Díaz, Díaz. Calahorrano. ¿Díaz las dos o solo la una? toda la investigación. Solo investigación. Perfecto. ¿Quién más me decía? ¿Quién más, por favor? ¿Alguien más me decía? Calahorrano. Listo, mi campeona Jennifer. ¿Las dos le hacen falta? Yo lo hice, no sé si. ¿Perdón? Sí, Jennifer, las dos. las dos. Sí. Ok. ¿Alguien más? Pero Sí, lo hice. Alison Figueroa. sí, Sí. ¿Las dos? solo lengua. Solo lengua. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, ok. Listo, gracias. Le voy a habilitar sus evaluaciones Listo. para que las rinda el día de hoy en la tarde. Vamos Listo. a sincronizarla para que sea
¿Les parece a las 3 de la tarde? Ya. Lengua y literatura. Listen, Diagnóstico de lengua y literatura. A ver, listen. dígame. Disculpe, Montenegro también, listen. No recuerdo qué examen no di, listen. Montenegro. Sin embargo, le voy a habilitar las dos. Claro. Ok. A ver. Tercero ve el diagnóstico. Lengua y literatura a las 3 de la tarde. Investigación a las 3:30. ¿Estamos de acuerdo? Lengua y literatura, diagnóstico a las 3. Investigación a las 3:30. Perfecto. De hoy lunes. ¿Ya? Vamos a iniciar con las ponencias. Equipos. El equipo número 1. Andrea Carolina y Karen Micaela. Si nos pueden proyectar, por favor, sus diapositivas e iniciar la ponencia. Gracias. Inicien, por favor. Okay. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 1, representado por Karen Cabrera y Andrea Vilés, mi persona. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las estrategias metacognitivas de comprensión lectora, el paso de planificar. A continuación, mi compañera Karen Cabrera. En los estudiantes, ya sea la edad, debe influenciar la lectura, ya que con esta se adquiere conocimientos en los cuales podemos aprender cosas que tal vez no sabíamos o no conocíamos. Podemos entender siempre y cuando haya una comprensión lectora y tratar de entender cada parte del texto. Y si no llegáramos a entender, volver a leer hasta así poderlo entender. Con esto también se ganará una apreciación literaria, sintiéndonos motivados hacia leer más, hacia aprender más. Esta es una actividad que con frecuencia podemos aprender. En cuestiones teóricas es un campo específico de describir y explicar. La lectura. La lectura es una actividad solitaria. Esto quiere decir que aunque en ocasiones la realicemos con nuestros padres, compañeros, profesores o con otras personas, es una actividad que se debe realizar preferiblemente de una forma solitaria, ya que así cada individuo tiene la capacidad de aprender mejor. Se convierte en una actividad irrenunciable en el mismo momento en que somos capaces de asimilar la información por completo, así convirtiéndose en una actividad cotidiana. Debemos tener en claro que no puede convertirse en una actividad irrenunciable si no somos capaces de asimilar la información o no la asimilamos de una forma correcta. La lectura tiene un significado principalmente denotativo. Esto quiere decir que depende de la interpretación del lector que esté ejecutando el texto, así brindándole un criterio subjetivo acerca del tema que está tratando y apelando a su imaginación. Cuando el lector va avanzando, y no me refiero a avanzar en un texto, sino en su capacidad como lector, puede darle un sentido y un significado al texto en forma de unidad. Ya no necesita darle un significado a cada una de las palabras para poder comprender el texto, contextualizándolo así. Planificar antes de leer. Antes de leer es importante fomentar propósitos que se presentan en el texto y activando los conocimientos previos. ¿Qué es activar los conocimientos previos? Activar los conocimientos previos es dar la información que nosotros tenemos en nuestra memoria, como experiencias o lo que nosotros sepamos. Así, esto sería dar los conocimientos previos. ¿Qué es formular propósitos? En esta etapa se debe saber qué es lo que el individuo quiere del tema. Se deben responder dos preguntas. La primera, ¿qué sé del texto? Significa que debo tener un criterio acerca de lo que voy a leer, un conocimiento previo. Y la segunda pregunta, ¿qué quiero aprender? Debemos tener un propósito en el momento en que empezamos a leer un texto y saber qué es lo que queremos al finalizar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, mis campeonas.
Vamos a retroalimentar lo manifestado por el equipo. Muy bien. Para realizar el proceso de comprensión lectora, como habíamos ya aprendido el proceso que debemos seguir para lectura comprensiva, esto no es otra cosa que la parte técnica de cómo realizar el desarrollo de esta comprensión lectora. Su acción como tal lo manifiesta: comprender, entender, saber de qué se trata un texto. No es cuestión de leer por leer. Ustedes se van a enfrentar de aquí a pocos meses a la prueba del EAES, que es la prueba de admisión para la educación superior, en la cual se formulan preguntas que amerita comprenderlas. Y para ese proceso de comprensión es importante el proceso de lectura comprensiva, selección de ideas principales y secundarias, el diagramar la información y el resumir, analizar, reflexionar y criteriar. No puede existir, mis campeones y campeonas, el desarrollo de la comprensión lectora si nos quedamos simplemente en el hecho de aplicar una lectura de entonación, una lectura mecánica. No hay sentido para tal efecto. Tampoco el desarrollo de la comprensión lectora es sinónimo de cantidad. Es decir, quien más lee, más entiende. No. Pero sí puede ser la cantidad el sinónimo de acople de la calidad. ¿Puede usted leer un texto científico constituido por 5 párrafos, haber realizado el proceso de lectura comprensiva y fácilmente elaborar un ensayo argumentativo? Usted lo puede hacer. A diferencia que usted lea 10 artículos científicos de manera mecánica, sin aplicar el proceso de comprensión lectora, y tenga la plena seguridad que esa información será fugaz, será momentánea. Lo que nos sucede cuando nos entrenamos para un examen quimestral, para una evaluación de parcial. Usted lo aprende de memoria, responde de memoria y al día siguiente no se acuerda, es nada. Entonces, lo que queremos fomentar con esto es el desarrollo de la comprensión lectora. Pero para que yo comprenda, primero, debo tener una base, un conocimiento preliminar. Si yo pregunto a ustedes sobre coronavirus, la gran mayoría me va a dar detalles con respecto al coronavirus, porque usted ya se informó. El bombardeo de información por esto de la pandemia es fenomenal, es abismal. Entonces, cada uno me dirá aspectos técnicos, otros me dirán aspectos estructurales, otros me dirán aspectos cronológicos, cuándo empezó la pandemia, cómo estamos a nivel mundial, cómo nos encontramos. Esos son conocimientos previos, que si yo quiero aprender más, esos conocimientos preliminares me van a servir en gran medida. Pero me sirven también en gran medida porque aparece un propósito para leer. Usted no solo lea por obligación, debe existir uno o más propósitos. El propósito fundamental sería conocer más, actualizarme con respecto a un tema específico. Entonces, mire a la lectura como una gran oportunidad de aprendizaje, una gran oportunidad de formación integral. Y usted se va a poner a prueba cuando de pronto le inviten o usted haya organizado una fiesta familiar y le soliciten que usted dé el discurso de apertura de ese evento.
Y a través de esos conocimientos preliminares, de enriquecer su léxico, su vocabulario, manejar el lenguaje gestual, el lenguaje mímico, usted se va a encontrar fortalecido y se va a dar cuenta que estamos ya en un proceso de metacognición. Alcanzar a valorar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros aprendemos a través de la lectura. ¿Estamos claros con aquello? Sí, entonces, comprensión lectora, un valor fundamental a considerar de hoy en más. Perfecto. Gracias por la intervención del equipo número 1. Equipo número 2. Jennifer Estefanía y Dorian Yair. ¿Cómo está, Licen? Buenos días. Muy buenos días, Ahorita le Dorian. comparto. Gracias. No hay problema si le comparto las diapositivas desde el teléfono. Ningún problema. Lo importante es que podamos visualizar. ¿Me pueden confirmar si se ve algo, por favor? Sí, campeón, ya estamos observando. Listo. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días, buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2 y les venimos a hablar sobre la enciclopedia del lector. Mi grupo está conformado por Jennifer Calorrano y mi persona, Dorian Cárdenas. A continuación, mi compañera. Los conocimientos previos no corresponden solamente a la lectura, sino a lo que suele denominarse como la enciclopedia del lector. Es lo que se conoce del mundo, lo cual influye en cómo se lee y cómo se entiende. Cuanto más conocimiento tenga el lector, su comprensión será mayor. Siempre que un lector se enfrenta directamente por primera vez con un texto, se genera un cierto margen de desconcierto. A continuación, mi compañero les va a explicar los siguientes puntos. Listo. Los siguientes puntos son fase de planificación, preguntas previas. En la fase de planificación es necesario hacer ciertas preguntas previas, como cuál es el tipo de texto, descriptivo, etc. Siguiente. Meta de la lectura. La meta de la lectura es la visión general. Una segunda tarea implica definir cuál es la meta de lectura. Tener una visión general o respetar preguntas concretas. La siguiente es cuestionarse o preguntarse. ¿Qué se sabe sobre el tema? En tercer lugar, como se había dicho, es muy adecuado preguntarse qué se sabe sobre el tema y cuáles son mis conocimientos previos. A continuación es las anticipaciones, las ideas a partir del título. Por último, es pendiente hacer cierto tipo de anticipaciones, como por ejemplo, qué se puede definir a partir del título y de las ilustraciones, para así poder sacar o seguir desarrollando el tema. A continuación, mi compañero. A medida que el lector va creciendo, su manera de enfrentar la lectura se enriquece. Así, un lector tendrá un mayor grado de conocimiento. Ya, Licen. Eso es todo, Licen. Muchas Gracias por su atención. Gracias, mis campeones. Muy amables. Retroalimentemos lo disertado por los compañeros. En el proceso de comprensión lectora, no podemos nosotros descompensar a cada uno de los elementos que lo conforman. Y aquí hace referencia a esta terminología, la enciclopedia del lector. Cada uno de nosotros somos una enciclopedia.
cada uno de nosotros. Ustedes en las diferentes asignaturas tienen un bagaje de conocimientos. En química, sobre nomenclatura, sobre elementos químicos, sobre compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, sobre molaridad. En matemática, sobre la elipse, parábola, sobre los casos de factoreo, si lo recordamos o no, pero ese conocimiento está. Con respecto a historia, la conquista española, las diferentes etapas en el desarrollo de la tierra, y así, una infinidad de conocimientos, desde los más simples y elementales hasta los más complejos y estructurados. Ustedes y todos los seres humanos somos enciclopedias. Que esa enciclopedia, enriquecida por los conocimientos y fundamentada en la lectura, mis campeones. La lectura tiene que ser un hábito no obligado, un hábito no exigido. Tiene que ser un hábito que inspire por naturaleza el deseo de aprender más. Entonces, la enciclopedia del lector tiene que irse enriqueciendo con el pasar de los días, no con el pasar de los años. Tiene que irse fortaleciendo en el día a día, de tal forma que su léxico, su vocabulario se enriquezca. De tal forma que usted tenga la capacidad de entender mensajes un poco más técnicos, con lenguaje científico, con lenguaje político, con lenguaje médico, con lenguaje de economía, es decir, en todos los ámbitos. Futuros bachilleres de la República, futuros profesionales de la República. Eso nos invita a reflexionar. ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto sabemos? Calidad de escritos, de textos que leemos, calidad de conocimiento que poseo. Resultará un poco triviado o discordante el ejemplo. Hasta cuando nosotros leemos un cómic, encontramos algo para aprender. Encontramos cómo utilizar signos de puntuación. Aprendemos términos jocosos, chistosos, cómicos, que quizá los vemos por primera vez, pero ya sabemos cómo se escribe en su parte ortográfica. Entonces, mis campeones y campeonas, no perdamos de vista esta gran oportunidad de ir enriqueciendo nuestra enciclopedia del conocimiento propio. Hoy, la red de Internet nos facilita información en cantidades. Al instante, con un solo clic, obtenemos información. Lo que antes teníamos que movilizarnos de manera física a una biblioteca y solicitar el libro en físico para poder revisar el índice, llegar a la página donde se encuentra el tema y aparte leer todo el tema para ubicar específicamente lo que nosotros requeríamos. Hoy no. Usted ingresa al buscador, digita específicamente lo que necesita y en un clic le aparece la información. Aprovechemos entonces la tecnología para mejorar y enriquecer nuestra biblioteca personal como lectores, Entonces, hay que hacer hincapié y énfasis en estos detalles que sus compañeros nos manifestaron. 4 pasos fundamentales, mire, para enriquecer nuestra enciclopedia. Primero, la activación de los conocimientos previos. Luego, la identificación del texto que se lee. Cuarto, saber contextualizar esa información. Y quinto, hacer mía la información para poder producir.
ideas, pensamientos, criterios y reflexiones. ¿Estamos claros? Muy bien. Avancemos. Bueno, yo creo que no vamos a continuar hasta determinar primero las tareas hasta aquí dispuestas. Han intervenido el equipo 1 y 2. Por el momento, las tareas son de todos los equipos que vayan ponenciando, tarea fija, como les decía, es primero en el formato, primero, debe usted cargar la imagen de su texto de lengua y literatura, resaltado las ideas principales y secundarias. Esa es la primera tarea de siempre, como evidencia de que usted aplicó el proceso de lectura comprensiva. Es decir, tendríamos entonces por el momento tarea de la página número 18, que le correspondió al equipo número 1, y la página número 19. 2 organizadores gráficos. Siempre yo publicaré en Educay, pondré organizador gráfico 1, y usted sabe que es el organizador gráfico del equipo 1. Organizador gráfico 2, y así sucesivamente de acuerdo al número de los equipos. Repito, inicialmente debe ingresar la página respectiva resaltada del libro, y a continuación, en el mismo formato, el organizador gráfico que usted realizó en el cuaderno. Le recuerdo, el organizador gráfico solo es poner el título, la idea principal y las ideas secundarias. No transcribir todo el texto, no que aparezcan frases completas. Si usted resaltó específicamente 3, 4 ideas principales, solo copie eso, párrafo por párrafo, y las ideas secundarias de igual manera. No tiene para qué llenarme de texto los organizadores gráficos, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Entonces, eso es lo que yo quiero ya que se vaya olvidando usted de a poco. Bien, de igual forma, tendría que, por favor, desarrollar el taller de la página 21. Taller de la página 21. Y así, con los equipos que vayan ponenciando, iré aclarando las tareas correspondientes que usted debe realizar. ¿Sí? Les voy a programar también. En Educay les voy a programar un cuestionario relacionado con la enciclopedia del lector, solo de ese tema. Lo que nuestros compañeros acabaron de ponenciar del equipo 2. Un cuestionario muy breve.